El amanecer sobre Esquel era engañosamente sereno. La primavera patagónica despertaba con su aroma fresco y húmedo, mezclado con el tenue perfume de los coihues en flor. El canto de las aves parecía llenar el aire con promesas de días claros y tranquilos. Los turistas disfrutaban de los senderos del Parque Nacional Los Alerces, ignorando que aquella estación, tradicionalmente de renacimiento y vida, se preparaba para teñirse de un rojo silencioso. Todo comenzó con un grito que atravesó la niebla matutina. El guardaparque Carlos Méndez, veterano de 25 años en la zona, encontró el cuerpo de la joven mientras realizaba su ronda diaria. La mujer estaba tendida sobre el musgo, inmóvil, rodeada de flores que parecían haberse colocado con precisión obsesiva. Algunas habían sido cortadas, otras brotaban directamente del suelo y de la ropa de la víctima. Era como si la naturaleza misma hubiera conspirado en su muerte. El comisario Fabián Muñoz llegó al lugar acompañado de varios oficiales. La tensión era palpable. Mientras inspeccionaba la escena, notó algo que lo estremeció. No había señales de lucha ni de huellas humanas cercanas, salvo las del guardaparque. La disposición de las flores sugería un ritual, un patrón que nadie en el cuerpo de policía podía descifrar. «Esto no es un simple asesinato», murmuró Muñoz, más para sí mismo que para los demás. «Es otra cosa». El intendente Robledo, al enterarse, apareció en la escena con un semblante severo y pasos acelerados. Cada palabra que pronunciaba era una orden: quiero resultados antes del fin de semana. La temporada turística comienza el lunes. Si no hay culpables, esto será un desastre para todos. Mientras los oficiales tomaban fotos y recolectaban pruebas, un silencio extraño cubría el bosque. Ni un pájaro cantaba, ni un animal se movía, incluso el viento parecía haberse detenido. El guardaparque Carlos comentó con voz temblorosa: «Nunca vi algo así, y he estado aquí más de 20 años. Las flores no deberían estar así». Un botánico voluntario, que había acompañado a un grupo de turistas semanas atrás, observó con horror: las especies de flores eran inusuales para esta zona y época del año, y algunas mostraban signos de germinación acelerada, como si hubieran sido manipuladas para florecer al instante. El comisario, acostumbrado a crímenes convencionales, no podía entender la escena. Todo indicaba que alguien o algo había usado la primavera misma como arma. Pero aún no estaba listo para considerar lo impensable. El aire estaba cargado de un perfume dulce, intenso y embriagador, que parecía invadir los pulmones de quienes se acercaban. Algunos oficiales comenzaron a estornudar, otros se sentían mareados, como si el bosque mismo jugara con ellos. Mientras tanto, desde la loma más alta del parque, entre la neblina y los primeros rayos de sol, parecía observarlos algo indistinguible, una silueta oscura que se desvanecía y reaparecía entre los árboles, apenas perceptible, como si estuviera evaluando la escena, esperando algo. Nadie lo vio con claridad, pero una sensación de presencia antigua y silenciosa comenzó a asentarse en el lugar. La primavera había llegado a Esquel con su belleza habitual, pero también con un presagio oculto, invisible a los ojos de quienes aún creían que la estación solo traía vida. Mientras la noticia del hallazgo se propagaba por Esquel, el pueblo entero parecía contener la respiración. Cada esquina del centro, cada cafetería, cada sendero cercano al parque se llenó de susurros y especulaciones. Los lugareños contaban historias contradictorias, pero todas coincidían en un detalle inquietante: una sombra que rondaba el bosque, silenciosa y evasiva. Una pareja de ancianos que caminaba cerca del lago Futalaufken aseguró haber visto
la noche anterior al hallazgo, una figura oscura moviéndose entre los árboles durante una tormenta eléctrica. No caminaba, se deslizaba con una calma imposible, deteniéndose a veces para observarlos con lo que ellos juraban eran ojos brillantes, aunque no podían distinguir rasgos. Parecía, como si la oscuridad tuviera forma, dijo el anciano, temblando. Y luego, simplemente desapareció. Un adolescente, que se había perdido por un momento mientras buscaba setas en el bosque, relató haber visto algo que florecía en la oscuridad. Afirmaba que ramas y flores surgían a su alrededor de manera casi instantánea, como si el aire mismo estuviera vivo y se entrelazara con la sombra que lo observaba. Incluso un guardaparque veterano comentó que, en años de patrullar los senderos, nunca había sentido algo similar. El bosque respiraba distinto, dijo, con voz baja. Como si esperara que alguien lo entendiera, o lo temiera. La policía, sin embargo, archivó estas declaraciones como simples historias de miedo de personas impresionables. El comisario Muñoz se mantuvo firme. Tenemos un asesino humano, insistía frente a sus oficiales. Alguien que conoce el terreno, que planificó esto. Pero la médica forense, la doctora Laura Paredes, no estaba tan segura. Su informe preliminar arrojó hallazgos inquietantes. En los pulmones de la víctima había restos de esporas desconocidas, que no correspondían a ninguna planta local. Bajo las uñas, fragmentos de raíces frescas y pétalos de colores inusuales. Era como si la naturaleza misma hubiera participado en la muerte. Muñoz observó la escena varias veces. Cada vez que miraba el círculo de flores, sentía que el aire se movía por sí solo, que había un pulso detrás del bosque, imperceptible pero constante. Era una sensación que no podía explicar, y que hacía que la piel se le erizara. Los medios comenzaron a llamarlo, el asesino de la primavera. Los turistas, que normalmente traían alegría a la región en esta época, empezaron a cancelar reservas y excursiones. La presión sobre la policía aumentaba día a día. Cada intento de reconstruir los movimientos del asesino fallaba. Cada evidencia humana parecía insuficiente frente a la precisión casi orgánica del crimen. Entretanto, los vecinos hablaban de noches en que escuchaban susurros entre los árboles y veían movimientos extraños bajo la luna. Algunos afirmaban que las flores de los jardines creaban formas extrañas, patrones geométricos imposibles, como si alguien, o algo, jugara con la tierra mientras dormían. La primavera seguía avanzando, hermosa y letal a la vez. Algo se movía entre los árboles, pero nadie podía verlo claramente. Algo que parecía conocer cada raíz, cada brote, cada pétalo. Y mientras el pueblo empezaba a temer salir al bosque, la figura invisible continuaba su vigilia silenciosa, esperando el momento de actuar de nuevo. La noticia del hallazgo y de las extrañas circunstancias rodeando la muerte de la joven había hecho que Esquel se sumiera en un silencio tenso durante el día y en un murmullo nervioso durante la noche. La policía local estaba bajo presión constante del intendente Robledo, que llegaba cada mañana a la comisaría con pasos firmes y ojos llenos de urgencia. Quiero resultados antes del fin de semana, repetía. Si no hay culpables, la temporada turística será un desastre. El comisario Muñoz sentía como cada palabra del intendente aumentaba el peso en sus hombros. Sabía que la política y la burocracia querían cerrar un caso que ya no parecía humano, y que cualquier explicación convencional no bastaría para entender lo que ocurría en el bosque. Apenas 2 días después del hallazgo, detuvieron a un sospechoso, un hombre solitario que vivía cerca del Parque Nacional Los Alerces,
conocido por merodear los campings y hacer comentarios extraños sobre la naturaleza y la primavera. La policía presentó la detención a la prensa con un comunicado breve: principal responsable del crimen de la joven turista. Pero Muñoz sabía que la evidencia era débil. No había pruebas concluyentes, y nada explicaba la disposición ritual de las flores ni las esporas halladas en los pulmones de la víctima. Aún así, la presión política y mediática empujaba a todos a un cierre rápido del caso. Mientras la comunidad empezaba a respirar con la ilusión de que el culpable estaba detenido, el bosque parecía burlarse silenciosamente. En las madrugadas, los perros seguían ladrando hacia senderos vacíos, los pájaros huían de lugares que hasta hacía poco eran su hogar, y en los claros donde se habían encontrado flores, brotes nuevos aparecían en patrones similares, incluso donde nunca antes habían crecido. Los oficiales que trabajaban en el parque comenzaron a notar pequeños cambios extraños: hojas que se movían sin viento, pétalos que surgían de la tierra húmeda como si fueran impulsados por una fuerza invisible, y un perfume intenso que invadía los pulmones de quienes permanecían demasiado tiempo en el lugar. Algunos empezaron a estornudar y a sentirse mareados, otros simplemente preferían no mirar hacia los rincones oscuros del bosque. En la comisaría, el comisario y su equipo revisaban las declaraciones de testigos, ancianos que aseguraban haber visto figuras oscuras entre los árboles, adolescentes que describían sombras florecientes, guardaparques que sentían que el bosque respiraba distinto. Ninguna de esas historias se podía comprobar, pero tampoco podían descartarse completamente. Algo en la atmósfera del parque no era natural. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la neblina típica de la primavera patagónica, una silueta oscura y sin forma definida se movía nuevamente entre los árboles del parque, apenas perceptible. Sus pasos dejaban un rastro de brotes y pétalos frescos que nadie podía explicar. La primavera había comenzado, pero la muerte ya había florecido una vez. Y algo invisible, antiguo, esperaba la ocasión para repetir su ritual. Esa noche, una tormenta breve azotó Esquel. La lluvia golpeaba los techos de chapa y los rayos iluminaban por instantes los senderos del Parque Nacional Los Alerces. Cada trueno parecía resonar en la tierra húmeda y en los árboles en flor, como si el bosque mismo estuviera consciente de los sucesos recientes. Entre las sombras, una figura sin forma definida se movía con silencio absoluto. No había pasos que pudieran escucharse, ni hojas que crujieran bajo su peso. Solo un rastro de brotes frescos y flores recién abiertas emergía allí donde sus ojos, invisibles o inexistentes, parecían posarse. Cada flor parecía haber sido colocada con precisión, formando patrones que ningún humano podría haber diseñado. En lo alto de una loma, la silueta se detuvo y observó hacia el pueblo dormido. La neblina y la lluvia parecían envolverla, como un velo que ocultaba su verdadera esencia. El aire estaba impregnado de aquel perfume dulce y embriagador que nadie podía ignorar, un aroma que evocaba vida, pero que escondía la muerte que ya había florecido. El viento trajo consigo un susurro antiguo, casi olvidado, un eco que se remontaba 144 años atrás, al otro lado de la cordillera, cuando algo similar ocurrió en un bosque del sur de Chile. Los viejos cuentos mapuches, los rituales prohibidos, los niyatunes pervertidos, todo comenzaba a repetirse. La primavera había comenzado en Esquel. Y con ella, el ciclo de muerte y florecimiento ya estaba en marcha.